Agradecemos que tenemos en la línea telefónica a Fernando Rodríguez, él es director del Clúster de Energía en Sonora. Y bueno, hemos estado con información a nivel nacional de que varios estados pues han sufrido algunos apagones, pero aquí en nuestra ciudad capital el día de antier, aquí en Hermosillo, algunas colonias se quedaron sin el servicio de energía eléctrica. De hecho, pues uno de los debates organizado por el Instituto Estatal Electoral pues tuvo que ser reprogramado minutos después por esto que pasó. Hoy nos avisan de colonias del poniente que están sin energía. Y bueno, nosotros pensamos, ¿qué es lo que está sucediendo si todavía no tenemos altas temperaturas aquí en Hermosillo? Todavía no llegamos a los 40 grados. ¿Qué es lo que está pasando, Fernando? Gracias por tomarnos la llamada. Al contrario, Cintia, mucho gusto en saludarte y siempre un placer poder compartir esta información con ustedes, pues es una situación delicada. Realmente estos llamados apagones están ocurriendo no solamente aquí en Hermosillo, sino en todo el país. Así es. Aquí se da por una situación muy particular. Quien opera el sistema eléctrico se llama CENACE, es el Centro Nacional de Control de Energía. Ellos están verificando toda la generación y la demanda de energía en el país. Lo que pasó hace 2 días es que hubo mayor demanda de la pronosticada, es decir, estuvimos consumiendo más electricidad en el país. Y al mismo tiempo, varias plantas generadoras, sobre todo en el noreste del país y en el Bajío, salieron de operación. Entonces, hubo al mismo tiempo un incremento en demanda y una disminución en la generación. Fernando, te voy a interrumpir. Incremento en demanda es que lo que hubo en otros estados, porque aquí pues no hubo incremento en demanda, ¿no? Esa es una pregunta muy importante, Cintia. El sistema eléctrico nacional está conectado. Okay. En México tenemos 4 subsistemas. El mayor de ellos va desde Puerto Peñasco, aquí en Sonora, hasta Cancún o Cozumel. Los otros 3 son en la península de Baja California, entonces estamos conectados. Aunque la demanda aquí en Sonora continúa igual, pero haya mayor demanda, no sé, en el Bajío, en el noreste, eso nos afecta a todo el sistema, porque la generación en cualquier lugar entrega a toda la red, entonces todo nos afecta. Por ello, la importancia de contar con organismos técnicos operadores como el CENACE. Sí, entonces, ¿qué pudiese pasar si comprendo que los otros estados pues han presentado unas temperaturas muy altas, pero imaginemos cuando aquí en Hermosillo, los municipios de Sonora, que hace mucho calor, pues ya es preocupante lo que puede pasar si seguimos con esto, ¿no? Es muy delicado, Cintia. El CENACE emite o tiene 3 oportunidades de operación. La que se llama normal, en alerta y en emergencia. La normal es cuando la capacidad de generación es 6% mayor a la demanda. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos un colchoncito de energía mayor al 6%. Puedo gastar electricidad, pero todavía tengo 6% más para crecer. Esa es la operación normal del sistema. Si reduce del 6 al 3%, ya estamos en alerta. Pero si se baja del 3% ese colchoncito, entramos en emergencia. Y eso fue lo que pasó hace 2 días. No llegamos nomás al 3%, llegamos al 0%. Es decir, se igualó la demanda y la generación en todo el país. ¿Qué es lo que está pasando con esto? Y hay que decirlo muy claro. En los últimos años se ha invertido poco en incrementar la capacidad de generación. Del 2022 para acá, básicamente, no hay plantas de generación de electricidad nuevas. Y tampoco se ha invertido en infraestructura de transmisión y distribución, que es la que lleva la electricidad donde se genera a donde yo la necesito consumir. Entonces, al mismo tiempo, por el crecimiento poblacional, por el incremento de temperaturas, por las nuevas inversiones, está creciendo la demanda de electricidad a un ritmo de un 3% anual. E incluso de la pandemia para acá creció 10%, entonces imagínate, estamos demandando mucha más energía y tenemos la misma capacidad de generación. No, pues ¿qué va a pasar? Que esto se va a seguir presentando y cada vez con más frecuencia, Cintia.
Y obviamente pues se tiene que hacer algo y algo urgente, ¿eh? Porque yo me puse a pensar, aquí las temperaturas que vamos a tener, que ojalá no las tengamos tan altas, pero imagínate quedarnos así. ¿Qué es lo que tienen que hacer o qué fue lo que dejaron de hacer, Fernando? Lo que dejaron de hacer es eso, precisamente en invertir en generación, en infraestructura, y también dejaron de permitir que los privados pudieran invertir en generación. Entonces, el problema aquí, Cintia, es que si el día de hoy tomamos la decisión de ahora sí invertir o permitir que los privados inviertan en generación y construir infraestructura de transmisión y distribución, pues eso no se construye de la noche a la mañana. Eso se llevaría un promedio de unos 4 años, si comenzamos hoy. Sí. Híjola, qué fuerte. Qué fuerte lo que está sucediendo y pues se tiene que hacer algo ya. Yo pensaba, siempre la Unión de Usuarios sale para exigir mejores tarifas en esto de la energía eléctrica, ya casi para convocarlos a que hiciésemos algo los ciudadanos, porque esto es urgente que le metan acción, ¿no? Y no lamentar más adelante. Así es, si queremos seguir manteniendo el ritmo de crecimiento económico que tenemos en el país, o incluso incrementarlo como debiera ser, pues tenemos que poner atención a este tema. Aquí nosotros como clúster reconocemos a nuestros amigos del SENACE que realmente pues han sido la cara para poder afrontar esta problemática, lo han hecho de manera muy profesional, pero tenemos no solamente que ser reactivos, tenemos que ser proactivos y tener más proyectos de generación, permitir que los privados inviertan y también invertir en transmisión y distribución. Proyectos, por ejemplo, como el Plan Sonora, que tienen proyectado la construcción de plantas para incrementar la generación, son buenos y debemos de tener más proyectos como esos en México, pero deben de ir acompañados de infraestructura de transmisión y distribución. Tenemos un reto muy grande encima y tenemos que actuar ya. Muy bien. Fernando, a lo mejor mi pregunta es muy ignorante. La cuestión de los paneles solares, ¿todo esto ayuda a eficientar el servicio? Ayuda muchísimo. El tema de los paneles solares que utilizamos en nuestras casas, en nuestros comercios, incluso en la industria, dependiendo de su capacidad, entra un esquema que se llama generación distribuida. Eso quiere decir que yo estoy generando la electricidad en el sitio donde la consumo. Entonces, eso ayuda a aliviar a la red, porque ya no dependemos de plantas externas para que nos surtan. Entonces, en lugares como Hermosillo, en lugares como Sonora, ayudaría mucho tener más cantidad de paneles solares, porque de esa manera vamos a estar generando nuestra energía limpia, más barata, y no vamos a saturar a la red. Eso es una de las grandes soluciones que la industria y todos nosotros en nuestros hogares y comercios debemos de voltear a ver. Muy bien, pues le agradecemos mucho al director del Clúster de Energía en Sonora, Fernando Rodríguez, por estar con nosotros y hacernos entender estos temas, pues que son tan necesarios para comprenderlos y que ahorita todos debemos de estar hablando de ello y estar exigiendo pues que se haga lo necesario para no tener este problema, Fernando. Así es, Cintia, pues con todo gusto, siempre es un placer poder platicar con ustedes y que la población conozca justamente, como dices, cuáles son las problemáticas del sector. Con todo gusto pueden acercarse al Clúster de Energía Sonora y encontrar soluciones a ello, como bien lo mencionabas, también de sistemas fotovoltaicos o paneles solares. Muy bien, muchísimas gracias. Buena tarde. Igualmente, gracias.